Askirukipan, tajenitaki, está prestati. Kisa Askirukipan. Waliki, Caltañani, Tañana ya. Vamos a cantar esta canción, Urpila, de Aguatiñas, ¿ya? Dice, Unata kisa Urpila, Umahus paispa, ¿ya? Takini. Micrófono, canta ese, ya, escucha. Tañani, Maya, Paya, Kimsa. Kunata kisa Urpila, Umahus paispa, Kunata kisa Mawasasisa, Alpakaita wayista, Mahaswam, Chamaka wayista, Nyaka wayistaki, Takis kaita wayista, Iwanya karaki. Muy bien, ya y van a practicar, ¿ya? Les voy a compartir letra y música también. Puedan practicar, ¿ya? Ya. Van a practicar. Bien, la última clase hemos visto la hora, ¿sí? La hora. A ver, Gilata Leonardo. ¿Kuna pachaza, Gilata Leonardo? Shuruja. A ver, vamos a ver. Gente paxi, shuruja. Pacha uru. Sokta serapata. Pacha hewa. Ya, churo. Paxi uru, paxi. Paxi se tajan. Pero hemos preguntado hora, entonces, minutos primero, ¿no ve? O, perdón, Sokta alwat, patunka atanakau, sarakje, umakipje, ¿no ve? De las 6 de la mañana han transcurrido 20 minutos, ¿no? Así se expresa la hora en Aymara, ¿ya? No se van a olvidar. Sí, sí. ¿Ya? Armástate. Ya. Waliki, kunasta nakachutki hanehaya. Muy bien, entonces no hay. Hoy día vamos a entrar, ya estamos entrando a la recta final. Vamos a ver lo que son los verbos, ¿ya? Verbos. A ver, Johanitans, 46, ya. Ya, un ya. ¿Están viendo la presentación? Ya. Todos los verbos en Aymara terminan en el sufijo nominal ña. ¿Ya? Todos los verbos, absolutamente todos los verbos. ¿Ya? En Aymara, o perdón, en castellano cuando hacemos verbos, ar, er, ir, ¿no ve? Entonces en Aymara, en ña, ¿ya? Puede estar antecedido por un vocal A, ¿sí? Por ejemplo, aña, o puede ser iña, o puede ser uña, ¿ya? Cualquiera. Pero la terminación siempre va a ser en el sufijo nominal ña. ¿Queda claro? ¿Amoya City? Ya. Ahora, algo importante. Hay algunos verbos, ¿no? Que tienen doble significado, ¿ya? Son verbos, también son sustantivos, ¿ya?
Por ejemplo, les voy a poner ejemplo. Iquiña, ¿qué es iquiña? Dormir. Dormir. Ahora también es la colcha, la frazada. ¿Me dejo entender? Entonces, es verbo y además también es sustantivo. ¿Ya? Esos términos van a tener en cuenta. Dependiendo del contexto al cual estamos refiriendo, va a ser su significado. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Queda claro, no ven? Isa. Ya, Waliki. Vamos a escribir aquí algunos verbos, ¿ya? Me van a dictar, si quieren, en castellano y escribimos en Aymara, ¿ya? Con eso vamos a hacer algunos ejercicios. Básicamente eso es verbos, ¿no? O sea, lo que tenemos que saber es eso, ¿no? Ahora escribimos verbos y en base a eso vamos a entrar a conjugar, ¿ya? Vamos a conjugar. Ya, a ver. Verbos, díctame verbos. Bailar. ¿Perdón? Comer. Pichaña. Mancaña. Barrer. Ya, pichaña. Ya. Jugar. Jugar, ya. Comprar. Ya. Cocinar. Cocinar, ya. Saltar. Saltar. Vender. Vender. Ya está. Ah, vender. Ya. Bailar. Ya. Correr. Hablar. Perdón, ¿qué ha dicho? Hablar. No le escucho bien. Hablar. Hablar, ya. Decir. Tejer. Tejer. Ya, tejer. Lavar. Lavar, Caminar. caminar, Comprar. comprar. No, pues de Aymara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿qué está comprar? Estudiar. Ya. ¿Algo más? Pasear. Saltar. Saltar y está. Preguntar. Preguntar, ¿ya? Aprender. Leer. Ya, hasta ahí. ¿Ya? Ahora ustedes pueden ver en el diccionario que les he compartido, si no lo han descargado. Ahí está, ya no es el diccionario típico, ¿no? Digamos, tijuña, correr. No, ahora ya dice si es sustantivo, si es verbo, ya especifica. Entonces, ahí se van a dar de cuenta, ¿ya? Ahí pueden buscar más verbos, ¿sí? Ahora bien, esto es verbo, ¿sí? Todos terminan en sufijo infinitivo ña, ¿ya? ña. Ahora, nuestra primera conjugación va a ser a partir de los verbos, ¿ya? A partir de los verbos, ¿no? Por ejemplo, voy a agarrar un verbo cualquiera, ¿ya? Iquiña. Iquiña. ¿Ya? Aquí vamos a aumentar el imperativo ma, ¿ya? Entonces, a ver, voy a borrar aquí. Esto es un imperativo, ¿ya? Esto es imperativo ma, imperativo, bueno. Sirve en Aymara para dar órdenes, ¿ya? Para dar orden, ¿ya? Vamos a poner aquí. Por ejemplo, iquiña, ¿no ve? Que es dormir. En este caso estamos hablando como verbo, ¿ya? Quito este infinitivo ña. Le estoy quitando. Queda solamente el iki, ¿no ve? Y pongo el imperativo ma, pero con elisión vocálica, ¿ya? Ikima, ¿no? Lo quito la A, elisión vocálica. Ikim. ¿Qué significa? Dormir. Dormir. Duerme. Exactamente, ya se ha convertido
en una frase de orden, ¿sí o no? Entonces, esto ya no es verbo, sino ya es una frase de orden en el cual dice, dormí. ¿No ve? Por ejemplo, yo puedo decir en este momento, no sé, a alguien, ¿no? Antonio, ¿no? Por ejemplo, Arusiña, ¿no ve? O cualquiera, a ver, no sé. Aljaña, Aljam, ¿no ve? Vende. Hayam, cocina. Alam, ven, compra. Anatam, jugar. Picham, ¿no ve? Entonces, ya se convierte en una frase de orden. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Hisa yatichiri. Quise ¿Ya? y Muy etiquí. bien, entonces ustedes en sus cuadernos escriban 5 ejemplos, ¿ya? 5 ejemplos, escriban. ¿Ya? ¿Ya terminaron? Me dicen. ¿Ya? ¿Terminaron? Hisa yatichiri. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora, a partir de sus ejemplos, ¿no? Se habrán dado cuenta, esto es de forma singular, ¿no? Yo puedo decir de forma individual, ¿no? Entonces, dormir, jugar, saltar, bailar. Pero ¿qué pasa si yo les quiero decir, bailen, jueguen, vendan, compren, en plural? Miguel, ¿quieres preguntar algo? No, era justamente sobre eso lo que está usted explicando. Ah, ya, perfecto, muy bien. Entonces, aquí nos falta algo, ¿ya? Pluralizador, ¿ya? En sustantivos utilizamos el naka, ¿no ve? Para pluralizar, ¿no ve? Para verbo utilizamos este sufijo, ja, ¿ya? Esto sirve para pluralizar verbos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Aquí estoy escribiendo, ¿están viendo? Hisa. Muy bien. Entonces, esto mismo, a ver, este mismo voy a hacer, ustedes también van a hacer luego. Y quiña. Quitamos el ña, hemos dicho, ¿no ve? Ahora pluralizamos. Ahora el imperativo ma, de orden, con elisión. Ikipham, ¿qué estoy diciendo? Duerman. Duerman. Ahora estoy volviendo plural, ¿ya? Ahora estamos ya en plural. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, Yatichiri. ¿Siempre se va a tener esta elisión vocálica con la ma en todos los verbos? Sí, en todos. ¿Alguien más? ¿Queda claro? Muy bien, Quise y entonces etiquí. los 5 ejemplos que han hecho, vuélvanlo plural ahora, ¿ya? Escriban en sus cuadernos, vuélvanlo plural. Una pregunta, Yatichiri. Adelante. La palabra en Aymara y Kim en español no sería duerme, Sí, podría ser. ¿sí? Sí, sí. Ay, ay, ay. Gracias. Es que dormí es como que fuera una palabra argentinizada. Podría ser, sí, sí. Ah, porque los argentinos hablan de todo, acentúan en la última sílaba. Ok, sí. Entonces duerme.
¿ya? Claro, Frase bueno. de orden, ¿ya? Buen día, Chihiro. Una pregunta. El paj siempre va a ir antes de la M en cualquiera de los verbos, ¿verdad? Sí, es como el NACA, pluralizamos primero. Esto es para pluralizar, ¿ya? Sí. Me dicen cuando terminen, ¿ya? Ya está, ya Chiri. Ya está, ya Ya. te quiero. Waliki. Entonces, ya sabemos frases de orden, ¿sí? En singular y en plural, ¿ya? Ahora, ¿qué creen que falta? Puede ser de prohibición. No duermas. No duerman. Ok, perfecto, muy bien, ¿sí? De prohibición, no siempre la frase de orden va a ser positiva, ¿no ve? ¿No? Dormir, jugar, lo que sea, ¿no? También la frase de orden puede ser de prohibición, negativa, ¿sí? No duermas, no juegues, no bailes, ¿no ve? Entonces, para volverlo negativo, utilizamos este palabra, hani, ¿ya? Hani significa no, ¿ya? Hani es no. ¿Está bien? ¿Se entiende? Quizá. ¿Ya? Entonces, para afirmar utilizamos el sufijo wa, ¿no? Haniwa, ¿no? Ya está. Pero hani como tal es no, ¿ya? Ahora, una característica especial en Aymara. Cuando una oración termina o es negativa, siempre va a terminar en este sufijo ti, ¿ya? Oración negativa siempre va a terminar en ti, ¿ya? Tiene otras funcionalidades también el ti, este sufijo. Vamos a ver más adelante, pero en este caso vamos a ver esta primera funcionalidad. Oración negativa, terminación, oración negativa, ¿ya? Sí, pone. Terminación, oración negativa, siempre en sufijo ti. ¿Se entiende? Gisa. Entonces, en singular, ponemos por delante el hani, ¿ya? Hani con elisión vocálica. Han, ¿no ve? Viene de hani, ¿sí? Han y Kim, ¿no? Han y Kim, oración negativa, hemos dicho. Y kimchi. Listo. Entonces ya tenemos la frase de orden. ¿Qué sería esto? Jami kimchi. No No duermas. duermas. No duerma, ¿sí? No duermas. Tú no Frase, duermas. claro, no duerma sería, ¿no? No duerma. Singular, Sí. ¿sí? Singular. Ahora plural, ¿no? Ahorita digamos que están durmiendo todos, ¿no? Yo les digo, Han, ¿no? Y Kip, pluralizo, imperativo, el ti. Ya le estoy diciendo, no duerman, ¿no ven? Plural. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Muy bien. Entonces, ahora escriban 5 singulares y 5 plurales. Luego leen sus ejemplos, ¿ya? El qapham, taqini el qapham. Ya le estoy dando frase de orden, ¿no? El qapham.
¿Ya? ¿Tukuyaptati? Hisa Yatichiri. Dice Yatichiri. Yatichiri, ¿cómo se dice ya está? Depende del contexto. No hay esa palabra exactamente, ¿no? Ya entonces puede ser terminé. tukuyhtua, Tukuyhtua. tukuyatajiwa, ¿no? Ok. Hay otras palabras más para expresar, ¿ya? Yatichiri, ¿le puede preguntar algo? Sí, adelante. Ahora, a conjugar sanya, he visto, digamos, en el singular, ¿será sanmti o tiene que ver algo ahí entre el N y M o es así nomás? No, la misma regla, ¿no? Por ejemplo, saña, Ok. ¿ve? Nos quitamos la sam, ¿ve? Ujú. Sam, de sí. Ah, el ñ se va también. Ahora entiende. Se le ha dejado el ñ ahí. Ok. Ok. A todos se le quita el ñat, a todos. Ahora sí, gracias. Se entiende. Sí, sí. Muy bien. ¿Ya? A todos, ninguno se queda el leña. Hemos dicho el infinitivo ña a todos, ¿ya? Muy bien, ahora sí, a ver, ullaran epatao, ¿ya? Van a leer sus ejemplos, ¿ya? En singular, en plural, en positivo y en negativo, ¿ya? Ok. ¿Vale? A ver, ¿qué te escalata y moni? Naya Yatichiri. Ya, Richard, callando. Alam, Alabham. Payabham. Arusim, Arusibham. Tehum, Tehubham. Harim, Haribham. Negativo. Han Alamti, Han Alabhamti. Han Payamti, Han Payabhamti. Han Arusimti, Han Arusibhamti. Han Tehumti, Han Tehubhamti. Han Harimti. Ah, ya le dije eso. Waliki, muy bien. Justo ahí está Richard. A ver, ¿qué te dice acá? Yo, Yatichiri. Miguel. Ya, Miguel. Dale, Miguel. Ya, con el verbo payaña. Payam. Saram. Anatam. Hilham. Konum. Ahora en plural. Payabham. Sarabham. Anatabham. Kalkabham. Konobham. En prohibitivo. Ham payanti. Ham saramti. Ham anatati. Ham hilhati. Ham konom. En prohibición plural. Ham payapsanti. Sí. Ham sarapsanti. Ham anatapsanti. Ham hilhapsanti. Ham joñopsanti. Waliki, Miguel. Waliki, poneo. A ver, ¿qué te empieza? ¿Qué tiza? Yo ya Tichiri, Naya. A ver, Gonzalo Villafán. Callantam. En infinitiva, Gilcaña, Juaña, Saraña, Sarnajaña, Anataña. En imperativo. Gilcam, Jutam, Saram, Sarnajam, Anatam. Y luego en frases de orden, en singular, Gilcam, Jutam, Saram, Sarnajam, Anatam. En plural, Gilhapsam, Jutapjam, Sarabham, Sarnajam, Anabham. Luego en las negativas en singular, Han y Kimti, Han Kilhamti, Han Hutamti, Han Saramti, Han Sarnahamti. En plural, Han y Kihamti, Han Kilkahamti, Han Hutapaxhamti, Han Saramhamti, Han Saramhamti. Waliki, muy bien. Waliki pone Gilatam. A ver, Gilata Walter. A ver, positivo. Ikim, Tihum, Hiskam, Arusim, Payam. Negativo. Han Kimti, Han Tihumti, Han Hiskamti,
Han arusimti, han payamti, en plural. Ikibhamti, ikibham, tihubham, hiskabham, arusibham, payabham, negativo. Han ikibhamti, han tikuthamti, han hiskabhamti, han arusibhamti, han payabhamti. Eso es todo. Waliki, Waliki, Walter. Eso es. A ver, Cuyaca, Natalie. Porque va a ser un poquito trebalengua, pero Ya. Antaña, antam, antapaham, han antamti, han antaphamti, después alaña, alam, alapham, han alamti, han alaphamti, después payaña, payam, payapham, han payamti, han payaphamti, arusiña, arusim, arusipham, han arusimti, han arusiphamti, sanya, sam, sapham, han samti, han saphamti. Waliki, Natalie, Waliki. Cuyaca, Virginia Pacheco. Asqueroquipan yatichiri. Asqueroquipanay, Callantam, Cuyaca. Verbo tocoña. Sería tocopjam. Saraña, sarapjam. Telcaña, telcapjam. Alaña, alapjam. ¿Qué más? Tijuña, sería tikupjam. Entonces, ahora en negativo sería han, tokopjam. Bailar sería han tokophamti. En saraña sería han saraphamti. En kelcaña sería han kelcaña. Hani kelcaña phamti, algo así, ¿no? Sería en alaña han alaphamti. Eso sería todo. Waliki, Cuyaca, Virginia. Adela Larico, Cuyaca, Adela, Callantam. Imperativo singular. Anataña, anatam, aljaña, alaham, arusiña, arusim, jariña, harim, saña, saram. No, sam, perdón. En una oración negativa sería ham anatamti, ham alihamti, ham arusimti, ham harimti, ham samti. En un imperativo plural sería anatamham, alihabham, arusibham, haribham, sabham. Eso sería todo. Waliki, Cuyaca, Adela. Cuyaca, Sandra Bejarano, Cuyaca, Sandra, Callantam. Los verbos serían mancaña, tuctaña, yaticaña, hixtaña, sarnacaña. Ya. Mancam, tuctam, yaticam, hixtam, sarnacam. En negativo sería han, mancam, ti, han, tuctam, ti, han, yaticam, ti, han, hixtam, ti, han, sarnacanti. Negativo plural, en negativo pluralizador sería han, mancam,
han mankamti, han tuktakamti, han yatikakamti, han hisapkamti, han sarnakakamti. Walikio, a ver, Walikio, Hichaja, Hilat, Kuyaka Judith. Allantam Kuyaka Judith. En forma singular, mancañan, mancañan, pichaman, cataman, suman, y en plural, ikipjam, mankapjam, pichapjam, catapjam, kipjam, y en plural negativo, anatamti, samti, harimti, arumti, y en plural negativo, anatapti, sapti, haripti, sapti, arupti. Waliki, Judith, Hilata Orlando. Walikio. Allantam Hilata. Tihum, Tihupjam, Churita, Churapjeta. Ikim, Ikipjam, Anatam, Anatapjam. Payam, Payapjam. Negativo. Han Tihumti, Han Tihuphamti. Han Churkistati, Han Churapjestati. Han Ikimti, Han Ikiphamti. Han Anatamti, Han Anataphamti. Walikio. Han Payaphamti, Han Payaphamti. Ukaspau Yatichiri. Waliki poneo, Hilata. Kuyaka Carla Uskamaita. Sí, sir. Singular positivo. Mankam, picham, alatam, alam, tihum. Plural positivo. Mankam, ham, picham, ham, anatam, ham, alam, ham, tihub, ham. Ahora singular negativo. Ham mankamti, ham pichamti, ham anatampi, ham alamti, ham tijumti, y plural negativo, ham mankamti, ham anatamti, tamti, ham alamhamti, ham pichamhamti, y ham tijuptamti. Eso sería Yatichiri. Waliki Kuyakasa Carla. Waliki Chaja, me he olvidado, ¿no? Verbo en Aymara se dice aruchiri, ¿ya? Aruchiri, eso no se van a olvidar, ¿ya? Aruchiri es verbo, ¿ya? Entonces, aruchirinaka, verbos, ¿no ven? Aruchirinaka, verbos. A ver, Kuyaka Janet. Ya. Ya. Anatapjan. Pichapjan. Aljapjan. Arsupjan. Singular negativo. Han alapti. Han anatapti. Han itanti. Han saranti.
Han harinti. Plural negativo. Han alabjanti. Han anatabjanti. Han itabjanti. Han sarabjanti. Han harisibjanti. Waliki, Ukuyakam. Muy bien, Ukari Churtukueñan, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me hacen saber la siguiente clase, el día miércoles, ¿ya? Takin, acá Hailiwim Tuktayoñan, ¿ya? Urpila, wasitana. Kunata, kisa urpila, ¿no? Takin, micrófono cante sipham. Takini, Adela. Dekam. Ya. Kalian tanya nih. Maya, Paya, Kim, Sharon. Nata kisa urpila. Nata kisa urpila. Jaha kaita wayis. Wimahah isis. Hata wayis. Wanyah. Takis kaita wayis. Wanyah karak. Liki. Sinkam takini. Walik kepada